Buenos días, estudiantes del sexto grado de primaria del Colegio Santiago Antúnez de Mayolo. El día de hoy vamos a ver la segunda clase de geometría, donde nos vamos a enfocar al ángulo y su clasificación según su medida. Lo primero que tenemos que saber qué es un ángulo y sus elementos. ¿Sí? Un ángulo, como lo dije, es una figura. ¿Sí? Está formada por un vértice, de donde salen los rayos. Siempre los rayos son con letra mayúscula y el vértice también. Entonces, y acá está el valor del ángulo. En este caso vamos a ocupar las letras griegas del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, ¿sí? Que son las letras que nosotros vamos a hallar. No te olvides que un ángulo se mide en grados, ¿sí? El instrumento de medición de un ángulo es el transportador. ¿Sí? Ese transportador, a lo mejor tú lo conoces, lo has visto, lo tienes ahí. ¿Sí? Este es el transportador. Con eso se mide un ángulo. Es el instrumento matemático que sirve para medir un ángulo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Decimos que un ángulo, lo abreviamos con esta simbología, ángulo. Medida con la letra M. ¿Sí? Con esas siglas vamos a trabajar. Entonces yo digo que el vértice es O, porque está formado por los rayos. ¿Cuáles son los rayos? ¿Cuántos rayos tiene un ángulo? Un ángulo tiene dos rayos. AO y OB. O A, O, P, O. No hay problema. ¿Sí? Puedes decir OA, OB, OAO, OOB. ¿Sí? Eso es. Entonces los elementos, vértice, rayos y la medida del ángulo. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos en la clasificación. Seguramente tú ya lo has visto en clases pasadas, ¿no? Ahora yo voy a decir, tenemos 4 tipos. Clasificación. Tenemos el ángulo agudo. B, el ángulo obtuso. Tenemos el ángulo extendido. ¿Sí? Y tenemos el ángulo recto. Esos son los 4 ángulos que nosotros vamos a saber. ¿Ya? También está el completo. ¿Sí? El completo es el que da la vuelta entera. En este caso vamos a ir paso a paso. Pero esto es lo principal que tenemos que saber nosotros para poder trabajar en esta clase de hoy día. Entonces vamos a empezar con la letra A. Ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo, ¿sí?, que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. En este caso yo puedo decir, ahí está, ángulo agudo. Tú lo vas a encontrar así, ¿sí? Un ángulo agudo. Ángulo agudo. ¿Sí? Menos de 90 grados, pero más de 0 grados. O sea, puede medir 30 grados, 28 grados, 46 grados, 89 grados, 1 grado. ¿Sí? Pero tiene que ser mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Ángulo agudo. Segundo ángulo. Letra B. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel ángulo que tiene que medir más de 90 grados, pero menos de 180 grados. O sea, tiene que ser un ángulo que mide más de 90 grados, de 91 para arriba, y menos de 180 grados. Entonces llega hasta 179.
Sí, un ángulo, a lo mejor tú lo has visto. Ahí está. Como tú lo quieras graficar, este es un ángulo obtuso. Más de 90 grados y menos de 180 grados. Vamos con el tercero. Ángulo extendido. Ángulo extendido. Es aquel ángulo que su medida va a ser igual a 180 grados. O sea, el ángulo tiene que medir 180 grados. Ahí está. 180 grados. Este símbolo es grados. Por eso, nosotros ocupamos el instrumento del transportador y vamos a medir, por eso se simboliza con un circulito arriba. Eso significa grados. Ángulo extendido mide 180 grados. El ángulo recto. ¿Sí? El ángulo recto es aquel ángulo que mide, ¿cuánto? 90 grados. Y se representa, a lo mejor, tú has visto, un cuadrado. Esto significa 90 grados. O sea que es un ángulo recto. Cuando tú veas un cuadrado en un ángulo, significa que ese ángulo mide 90 grados. Es un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos visto ángulo agudo. Es aquel ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Un ángulo agudo. ¿Sí? Un ángulo agudo. Ángulo agudo. ¿Sí? Un ángulo extendido es aquel ángulo que mide 180 grados. 180 grados. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Sí? Ahí está. Y un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. ¿Sí? 90 grados. ¿Sí? Lo puedes hacer así. 90 grados. Agudo. ¿Sí? Obtuso. Y extendido, ¿no? También. Ahora, nosotros vamos a trabajar y vamos a aprender las operaciones dentro de los ángulos. Hay operaciones de adición y de sustracción. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, con los ángulos vamos a ver dos operaciones. Adición y sustracción. Vamos primero con la adición. Por ejemplo, nos dan el siguiente ángulo. Siempre vértice, los rayos. Alfa, beta, y esto vale x. O sea, alfa y beta es igual a x. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la medida del ángulo A o C es igual a la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo A o C, ¿sí? Este ángulo, si te das cuenta, mira, la medida del ángulo A o C es igual a la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C. Si yo sumo estos dos, me va a dar la medida del ángulo A o C. Entonces, ¿qué puedo decir esto? ¿Qué puedo decir con esto? Yo puedo decir que X es igual a alfa más beta. ¿Sí? Para poder hallar X, yo digo que tengo que sumar los dos ángulos, alfa y beta. Ahora voy con la sustracción. No te preocupes, vamos a hacer ejemplos respecto a la adición y sustracción. Voy con la sustracción. En la sustracción, ¿sí? Voy a tener que hallar uno de los ángulos y voy a tener que
restar, como dice su mismo nombre, sustracción. O, A, B, C. En este caso acá me van a dar beta, X, y esto va a ser alfa. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Me piden hallar X. Para hallar X, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, voy a hacer una operación de sustracción. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo B o C es igual, porque me están pidiendo, ¿sí?, B o C X, a la medida del ángulo A o C, ¿sí?, menos la medida del ángulo A o B. Entonces yo digo que X es igual a alfa menos beta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Me dan un ángulo, una sustracción, A o C, A o B, A o C. ¿Qué te dice? Que la medida del ángulo B o C es X, es igual a la medida del ángulo A o C, ¿sí?, todo el ángulo, en este caso es alfa, menos la medida del ángulo A o B, que sería beta. Entonces yo digo que X es igual a alfa menos beta, o sea, todo este ángulo menos beta, y ahí me da el valor de X. ¿Ya? Lo vamos a ver con números. A lo mejor no te ha quedado muy claro con la fórmula, ¿ya?, pero lo vamos a ver con números para que te quede mucho más fácil y más amigable para tu vista. Y para que lo entiendas mejor, ¿no? De eso se trata, que lo entiendas mejor. Entonces vamos a ir a la página 22. Yo voy a sacar unos ejercicios para ir. Por ejemplo, la número 3 te dice: clasifica el ángulo A o C y calcula X. O sea, me piden clasificar. ¿Qué significa clasificar? Como estamos viendo, clasificación según su medida, si es agudo, obtuso, recto o extendido, ¿no? Y tengo que calcular el valor de X. Vamos a ver. En el siguiente gráfico. A, B, C, D. Esto será O. Sí. Esto vale 50 grados, 30 grados. Ahí está. Y esto vale 40 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué me dicen? Clasifica el ángulo A o C. Bueno, yo voy A o C. A o C. Me olvido del D. Lo clasifico. Tengo que sumar 40 más 50. ¿Cuánto es? Entonces, profesor, ¿qué digo? El ángulo A o C es igual a 40 grados más 50 grados. ¿Y cuánto me da? 90 grados. Entonces yo digo que es un ángulo recto. ¿Sí? Y calcular X. Vamos a calcular X. En este caso nos están diciendo que X es todo esto. ¿Cómo calculo X? Sumo. ¿Qué sumo? 50 más 30. Entonces X es igual a 50 grados más 30 grados. X es igual a 80 grados. Y ahí tengo las dos respuestas. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Te dice la número 3. Clasifica el ángulo A o C y calcula X. Me da los siguientes puntos. Ángulos según su medida. A o B 40, B o C 50 y C o D 30 grados. Voy a buscar el ángulo A o C. A o C.
A o C. ¿Sí? Me piden que lo clasifique. Para clasificar tengo que sumar 40 más 50, porque está A o C. A o C, 40 más 50, 90 grados. Y 90 grados era un ángulo recto. ¿Sí? Ahora voy con calcular X. X es todo esto, desde B hasta D. De B o D. Entonces voy a sumar 50 más 30, me da 80 grados. Y ahí tengo el resultado de las dos preguntas que me da. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente, a la número 6. Página 22. ¿Sí? En la número 6 me dan el siguiente ejercicio. Me piden calcular X. Voy a calcular X. Vamos a ver. Calcular X. En este caso, acá tengo 55 grados. Acá tengo 60 grados. Y acá tengo 20 grados. Listo. Entonces, ¿qué me dicen? Que calcule X. Pero me colocan que todo esto mide X más 35 grados. Ok, entonces yo tengo que ver cuánto vale X. Lo puedo hacer de dos maneras. ¿Sí? Para calcular X, la primera manera, ¿sí? La primera, tú lo puedes hacer de la siguiente. Puedes sumar todo esto. Puedes sumar. Vas a sumar. Lo primero vas a sumar 55 más 60 más 20 grados. Vas a sumar todo eso. 5 grados. 6 más 5, 11, 12, 13. 135 grados. ¿Sí? Te dio la suma de todo esto. Y acá arriba tiene X más 35. Entonces, si tienes 35 y te dio 135, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 100 grados. Muy bien. Entonces le vas a restar menos 35 grados y el valor de X te da 100 grados. Esa es una manera. La segunda es que tú utilices ecuaciones. ¿Cómo utilizas ecuaciones? De la siguiente manera. Vas a decir 55 más 60 grados más 20 grados es igual ¿a cuánto? A X más 35 grados. Los grados con grados y las incógnitas con las incógnitas. Vas a sumar todo esto, te da 135 grados. Es igual a X más 35. Como este es grados, se va con grados. 135 grados menos 35 grados es igual a X. Y esto me da 100 grados. O sea, dos maneras diferentes con las cuales tú vas a llegar al resultado que te piden. En este caso me piden el valor de X. Profesor, X vale 100 grados. ¿Sí? Puedes sumar y después lo reemplazas acá, sabiendo lo que te falta. O puedes hacer una ecuación. En este caso suma los valores y lo igualas a lo que te dan. Y agrupas grados con grados, incógnita con incógnitas. Entonces el valor de X es 100 grados. Vamos con la siguiente. La número 9. En la número 9 te piden hallar X. También X. Vamos con el número 9. Te dan el siguiente ángulo. X más 20 grados, 20 grados y 30 grados. ¿Sí? A, B, C, D, O. Listo. ¿Y qué más? Te colocan un cuadrito ahí. Un cuadro. ¿Sabías qué era el cuadrito? ¿Te recuerdas qué ángulo era el cuadro? ¿Te acuerdas que dimos la medida de los ángulos según su medida? Cuando aparecía un cuadradito en un ángulo, ¿qué tipo de ángulo era? De 90 grados. Muy bien. Entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente. También lo puedes hacer de dos maneras diferentes. La primera, vas a hacerlo así. Vas a sumar todo. O sea, vas a decir X más 20 y más 30.
Todo esto tiene que darte, ¿cuánto? 90 grados. Muy bien. Entonces tienes 30 más 50, disculpa, 30 más 20, 50. 50 más 20, 70. ¿Cuánto vale X? 20 grados. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a 90 grados. Otra manera, la segunda, utilizando ecuaciones. Puedes decir que X más 20 grados más 30 grados es igual a 90 grados. ¿Sí? X es igual a 70, disculpa, X más 70 grados es igual a 90 grados. X es igual a 90 grados menos 70 grados y esto te da 20 grados. O sea, tú primero tienes que observar bien el ángulo. Si te das cuenta, hay un cuadrado. Que ese cuadrado significa que es un ángulo de 90 grados. O sea, la suma de todo esto tiene que darme 90 grados. Yo sumo, la primera puedo sumar todo y tengo que llegar a ¿cuánto? A 90. Tengo 30 más 20, 50. 50 más 20, 70. ¿Cuánto me falta para 90? Ah, profe, 20 grados. Entonces X vale 20. Pero si no lo entendí de esa manera, hago una ecuación. Digo, X más 20 más 20 más 30 es igual a 90 grados. X más, sumo, me da 70, es igual a 90. 70 pasa restando y me da 20 grados. ¿Sí? Dos maneras diferentes y llegas al mismo resultado. Vamos con la última, la número 10. Y en la número 10 te dan otro ángulo. Te dan el siguiente ángulo, un ángulo extendido, pero dentro de un ángulo extendido te dan un cuadrado, 30 grados y X. ¿Sí? Te dice A, B, C y D. ¿Qué te piden hallar? Hallar X. Ok, profesor, ¿este cuadrado qué era? 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? 180 grados. Es un ángulo extendido. Entonces tienes dos maneras también. La primera, tienes 30 más el cuadrado que es 90. ¿Y cuánto tiene que darte esto? Más X es igual a 180 grados. ¿Sí? Es un ángulo extendido. No te olvides. Entonces vas a sumar esto. 30 más 90, 120. Más X es igual a 180 grados. Tienes 120. ¿Cuánto te falta para llegar a 180? Profe, X vale 60 grados. Listo. Una manera. La segunda, utilizando ecuaciones. Vas a hacerlo de la siguiente manera. X más 90 más 30 grados es igual a 180 grados. X vas a sumar, 120 grados es igual a 180 grados. X es igual a 180 grados menos 120 grados. X es igual a 60 grados. Si tú reemplazas acá 60 grados, esta suma te tiene que dar 180. 120 más 60, 180. Entonces mi resultado está correcto. ¿Qué pasa? Me dan este ángulo. Yo sé que este ángulo es extendido. Un ángulo extendido vale 180 grados. Pero me dan este cuadradito que yo sé que es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Me dan 30 grados y me dan el valor de X. Tengo que hallar esto para que este valor sea 180 grados. Dos maneras diferentes. La primera, sumo todo y tengo que llegar al valor que en este caso sería 180 grados. 30 más 90 más X es igual a 180 grados. Sumo. 30 más 90, 120 más X es igual a 180. Entonces, profe, ¿qué número sumado con 120 me da 180? Ah, 60. 60 más 120, 180. Segunda manera, hago una ecuación. Sumo todo y lo igualo a 180. Hago lo mismo. X más 120 grados es igual a 180. Este 120 que está sumando pasa restando al otro miembro. 180 menos 120, 60 grados. Y sumo todo para comprobar y me tiene que dar 180 grados. 30 más 90, 120. 120 más 60, 180 grados. ¿Sí? Esas son las operaciones con los ángulos según su medida. Espero que te haya servido.
esta pequeña clase y no dudes en consultar cualquier duda que tengas. Sí, conmigo será hasta otra oportunidad. Se despide tu profesor Julio. Nos vemos.